Hi, how you ever explain the following love? Around the house? Whatever you mean, the dog in the street. Rain, 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 4 million now. ¿Qué he dicho? ¿Cómo te vas a enterar si no tenemos ni idea de inglés? Es que hay que practicar esos idiomas. Pero bueno, oye, menos mal que por lo menos para la prueba de policía local a la que te pretendes presentar, pues no te lo piden, no tenéis prueba de inglés, ¿no? ¿O sí? O a lo mejor es obligatoria y tenemos una prueba. Espérate, no me digas que va a ser eliminatoria, y de ser así, hostia, ¿qué nivel nos piden? ¿Qué pruebas tenemos? ¿Y en qué consiste? Bueno, pues si no sabes contestar a estas preguntas, no te preocupes, porque en este vídeo vamos a dar respuestas, así que quédate, que te interesa. Pues muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Good morning, good evening, good night. Bueno, yo soy Sergio Hernández, soy profesor en Policía Ninja, pero tranquilos todo, que no doy clases de inglés, de momento, veremos a ver. Pero bueno, estoy aquí, eso sí, para que, bueno, pues echemos un vistazo a un poquito, atendamos un poco a las pruebas de policía local en España y veamos un poco qué requisitos se nos piden y qué pruebas se exigen en base a estos idiomas, ¿vale? Porque habrá mucha gente que tenga preocupaciones al respecto y que no tenga muy claro, oye, si me lo pides, si no, y todas estas preguntas que hemos ido lanzando antes. Pero antes de meternos con ello, aclarar el asunto, te recomiendo, aprovecho para recomendarte que te suscribas a nuestro canal activando esa campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del resto de contenidos que vayamos subiendo por aquí, que también te pueden ser de interés. Así que, ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues antes he lanzado un poco unas preguntas, ¿no? Pues que si es eliminatoria, que si es obligatoria, que si qué nivel se pide, que si en qué consiste, pero antes de meternos a contestarlas y poder hacerlo, tienes que saber que las oposiciones a policía local son como los culos, podríamos decir. Sí, como los culos. ¿Por qué como los culos? Porque cada uno tiene el suyo, es decir, cada opositor elige a qué oposiciones de policía local presentarse, a qué municipios, a qué localidades, y además hay muchos y muy variados. Es por ello que tendremos que analizar las bases de las oposiciones a policías locales donde nos pretendamos presentar. ¿Por qué las bases? Porque como sabrás en las bases, pues son, como decimos siempre aquí, las reglas del juego, es decir, tenemos que conocer muy bien las bases porque en ellas van a aparecer todo lo necesario, todos los requisitos, todas las pruebas y por supuesto también, pues esto de referente a los exámenes de inglés, también lo vamos a encontrar en las bases, así que, ¿qué te parece si analizamos unas cuantas bases? Bueno, como no podemos analizarlas todas, porque se nos quedaría un vídeo larguísimo, he seleccionado algunas, ¿vale? Un poco variadas, para que nos hagamos una idea en este vídeo, analicemos juntos algunas de estas bases, como te decía, y luego ya por tu cuenta, pues estés preparado o preparada para echar un vistazo a las que te pretendas presentar y buscar esas cosas concretas que vamos a ver en estas bases. ¿Te parece bien? Pues venga, vamos al iPad, te comparto pantalla y vemos un poco cómo funciona esto en algunas localidades. Vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar por estas de Albacete, ¿vale? Todas ellas están seleccionadas, no las vamos a analizar enteras, ¿vale? Están seleccionadas las partes específicas que nos hablan sobre las pruebas de idiomas, sobre las pruebas de inglés o de idiomas, que es lo que nos interesa para este vídeo, ¿vale? Estas, por ejemplo, como te comentaba, son unas de Albacete, ¿vale? Entonces, si bajamos un poco, generalmente vamos a encontrar lo relacionado a las pruebas de idiomas en la fase en la que nos hable, en la parte en la que nos hable del proceso de selección, ¿vale? Que es donde se establece en la fase de oposición, es decir, las pruebas a las que nos tenemos que enfrentar, ¿vale? Bueno, pues aquí, por ejemplo, el Albacete va estableciendo unos ejercicios y si nos fijamos en el sexto, pues encontramos lo que nos interesa. El ejercicio, en este caso, voluntario de idiomas, y ya nos van información al respecto. Lo primero, tenemos que intentar quitarnos de la cabeza eso de que es un examen de inglés, porque en muchos casos sí que se nos va a pedir únicamente inglés, pero en muchos otros, como este por ejemplo, no es solo inglés, es un examen de idiomas, es decir, que si tú por el motivo que sea, porque, bueno, porque tienes padres, porque te has criado en un país exterior, porque tienes amigos, porque te ha interesado más, no tienes inglés, pero tienes, por ejemplo, en este caso, francés, italiano, alemán, árabe, ¿no? Chino, incluso nos piden por ahí, como veremos. Pues bueno, pues también está bastante bien, no tienes por qué elegir la prueba de inglés. Ya digo que cuidado, porque hay algunas específicas que sí que nos van a pedir únicamente inglés, como también veremos aquí en algún ejemplo, ¿no? Por eso lo de traer cosas variadas para que veamos viendo a qué nos podemos encontrar. Recuerdo, insisto, léete tus propias bases de donde vayas a presentarte y analiza bien esto porque cambia mucho, ¿vale? Pero bueno, en estas de Albacete, por ejemplo, pues varios idiomas y voluntario. ¿Y en qué consiste? Pues lo primero nos dice que se va a adaptar en cuanto a nivel al perfil profesional de la policía local, ¿vale? Y que consistirá en la realización de una traducción, en este caso inversa, por escrito, de uno o varios idiomas de un documento redactado en español sin diccionario y la posterior lectura en sesión pública. Es decir, que tenemos que traducir un texto completo y luego lo tenemos que leer públicamente ante un tribunal para que se vea también
Bueno, pues que aparte de tener un dominio escrito, también tenemos un dominio oral. Y luego además, para que se vea que se ha comprendido el texto y que se puede mantener una conversación, pues se mantiene eso, una conversación en esa lengua elegida con los miembros del tribunal. Y para todo esto tenemos un total de 60 minutos. ¿Vale? Bueno, pues esta es la prueba de inglés que consiste, en qué consiste la prueba de inglés, perdón, para la oposición de Albacete, en este caso policías locales. Vamos a pasarnos ahora, por ejemplo, a Toledo, a ver qué nos dice. Bueno, pues nos vamos a la parte de proceso selectivo, la sexta prueba también, y encontramos también que tiene un carácter voluntario de idiomas, ¿no? Y que también consiste en una traducción inversa por escrito de uno o varios idiomas, y aquí nos dan a elegir un poquito menos, ¿no? Creo recordar que el anterior, inglés, francés, alemán y o italiano. Bueno, pues está bien, también tenemos un abanico de posibilidades, ¿no? De un documento redactado en español, sin diccionario, igual que lo que era en Albacete, y la posterior lectura también en sesión pública ante el tribunal, seguida una conversación con este en la lengua elegida. Aquí nos dice también cómo se califica, ¿no? De 0 a 1 punto por cada uno de los idiomas sobre los que se examine el aspirante, ¿vale? O sea que bueno, aquí nos da la posibilidad de presentarnos a varios y nos dan un punto máximo por cada uno, sin que en ningún caso la puntuación total de la prueba pueda ser superior a 3 puntos, ¿vale? Es decir, que podemos presentarnos a 3 a 4 idiomas y mantener un total de 3 puntos, no podemos pasar de ahí, ¿vale? Y además nos dice que la calificación de las pruebas de oposición, la puntuación final en orden a determinar los aspirantes que superan la fase de oposición del proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de la obtenida en todas las pruebas, con lo cual también podemos entender que es una prueba importante porque suma, pero aún así no deja en este caso también de ser voluntaria. Lo que no ocurre, por ejemplo, en Gandía. Aquí ya pasamos a otra tipología, fíjate, prueba 7, conocimiento del idioma de inglés, aquí no nos da otras alternativas, ya empezamos a ver cambios, y aquí ya nos dice que ya no es voluntario, como hemos visto en Toledo de Albacete, sino que en este caso es de carácter obligatorio, pero obligatorio y eliminatorio no es lo mismo. Obligatorio es que tenemos que hacerla sí o sí, y eliminatorio es que si no pasamos corte, si no aprobamos la prueba, nos quitan del proceso. En este caso tenemos que hacerla sí o sí, pero si no sacamos buena nota, si no hacemos buen papel, no pasaría nada, porque únicamente suma, pese a ser obligatoria. Y luego tenemos la tercera tipología, que son las que son obligatorias y eliminatorias, ¿vale? Por ejemplo, esta de Alcalá de Henares, donde encontramos que dentro de la fase de oposición tenemos unas pruebas culturales, en la que se nos van a poner dos cuestionarios, en este caso, uno de preguntas del temario, del anexo 3, en este caso, del temario que corresponde a la oposición, en este caso de Alcalá de Henares, 90 preguntas tipo test, y otra, fíjate, de 25 preguntas tipo test, referidas al idioma de inglés. Aquí tampoco se nos dan más opciones, como en las dos primeras, ¿vale? Ambas con 3 respuestas alternativas, para su evaluación de respuesta acertada se puntuará con un punto, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos un tipo test de 25 preguntas sobre inglés, obligatorio y eliminatorio, al igual que pasa, por ejemplo, también en Fuenlabrada, donde los opositores realizarán un ejercicio de conocimiento de idioma, cuyo contenido será de los idiomas inglés, francés, italiano, alemán, rumano, árabe o chino mandarín. Fíjate lo que te decía antes, ¿vale? En este caso solo uno de ellos, pero el abanico de posibilidades que se nos da es aún mayor todavía, ¿vale? Así que es posible que a lo mejor tú sepas chino mandarín, qué sé yo, y a lo mejor estés diciendo, bueno, pero ¿de qué me sirve? Bueno, pues fíjate, por ejemplo, aquí en Fuenlabrada que sí te vale, por eso es importante, como decíamos al principio, leer bien las oposiciones y leer bien las bases, ¿vale? Antes de empezar. Y aquí en este caso nos dice que también consiste en un cuestionario compuesto de 25 preguntas, ¿vale? Si vamos un poquito más abajo, en el caso de Fuenlabrada, nos habla de la calificación de las pruebas de oposición y las normas generales nos dice que son todas eliminatorias y calificables hasta un máximo de 10 puntos, salvo la primera, que es psicotecnia, y la cuarta, que es reconocimiento médico, que se clasifica como apto o no apto, pero todas son eliminatorias, por lo tanto entendemos que la prueba, el ejercicio de idiomas, también lo es. Bien, pues ahora que ya hemos hecho un análisis así por encima de los datos importantes en referencia a estas pruebas de idiomas, podemos ya ir contestando las preguntas. Lo primero, ¿en qué consisten las pruebas? Bueno, pues ya hemos visto que depende, generalmente lo habitual es que encontremos un tipo test, es lo más normal, ¿vale? Es fácil de corregir, se asemeja al resto de los procesos, bueno, pues eso es lo habitual. Pero no siempre, ya hemos visto, fíjate, qué prueba tan distinta la de hacer una traducción inversa, un texto, luego exponerlo de forma oral, enfrentarnos a unas preguntas orales. Bueno, no tiene nada que ver una prueba con la otra, por eso la insistencia y la recomendación de que te leas las bases de tu posición en específico. Siento ser pesado, pero es importante. En cuanto al nivel, bueno, pues encontramos generalmente, ya hemos visto, que sea adecuado a la labor policial, es decir, bueno, generalmente lo que suele pedir es un nivel medio bajo, estamos hablando de un nivel A2, B1 o B2 como muchísimo, ¿vale? Pero lo normal es que se encuentre entre el A2 y el B1.
Y luego sobre cómo preparar la prueba de forma específica, estas pruebas de inglés, tenemos antes que centrarnos y distinguir bien esos 3 grupos de los que te hablaba. Vamos al iPad y vemos la tablita. Bueno, esto es básicamente en lo que se divide los idiomas, las pruebas, ¿vale? Que es lo que nos tenemos que fijar en primer lugar, es decir, distinguimos las que son obligatorias y las que son eliminatorias. Encontramos 3 grupos, como decía, ¿no? Las que no son obligatorias ni son eliminatorias, es decir, por ejemplo, que hemos visto al principio, Toledo y Albacete, solo suma y si queremos, no estamos obligados a presentarnos. Las que son obligatorias, pero no eliminatorias, como Gandía, es decir, estamos obligados a presentarnos, pero no a aprobar, no pasa nada si no lo hacemos. En cambio, luego por último tenemos las obligatorias y las eliminatorias, como Alcalá de Henares y Fuenlabrada, las últimas que hemos visto, es decir, estamos obligados a presentarnos y obligados a pasarla, porque si no, nos tiran del proceso. Estas son las 3 tipologías que tenemos que tener claras. Y una vez que lo tengamos, ahora sí, ¿cómo lo enfocamos y estudiamos? Pues vamos a verlo. Una vez que tenemos claro si son eliminatorias, obligatorias, sí, no, no, sí, no, no, sí, sí, pues ya podemos enfocar bien la estrategia de oposición y va a depender de dónde la encuadremos en la tabla, en cuál de esos 3 grupos esté. En el primer caso, que sea únicamente obligatoria, como en el caso de Gandía, o que no sea ni obligatoria ni eliminatoria, como en el caso de Albacete, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues aquí mi recomendación es que no lo preparemos, que de primeras puedes decir, hostia, ¿cómo no me la voy a preparar una prueba? Claro, piensa lo que vamos a hacer si lo hacemos, es decir, si nos metemos de lleno con ello. Si nos metemos de lleno con la prueba de idiomas, aún no siendo obligatoria ni eliminatoria, es decir, únicamente por sumar, implica que le vas a tener que dedicar un tiempo, que por supuesto lo vas a tener que quitar del resto de pruebas que sí que son eliminatorias, que sí que son obligatorias y que sí que nos van a dar la plaza, ¿vale? Como de teoría, de las físicas, de psicotécnicos, etcétera. Le tenemos que restar tiempo para dedicárselo a otra prueba que ya hemos dicho que no es obligatoria ni eliminatoria, que solo va a sumar. Así que no parece muy inteligente, salvo que queramos una puntuación concreta por algún motivo específico o que tengamos ya mucho nivel y no requiera prácticamente nada de tiempo su preparación, etcétera. No parece muy inteligente, como decía, meternos de lleno con ello, ¿vale? Le estamos, repito, quitando tiempo a las pruebas necesarias, obligatorias, que nos van a dar la plaza para dárselo a una que no, ¿vale? Con lo cual esto no tiene mucho sentido. Ahora, eso sí, lo que sí te recomiendo siempre es que te presentes, ¿vale? Aunque no es obligatoria, no es eliminatoria, a lo mejor no tengamos ni puñetera idea de inglés, bueno, pues nos presentamos y si eso es un tipo test, pues jugamos la lotería. ¿Por qué? Porque no va a restar, porque no es obligatorio, porque no es eliminatorio, con lo cual no tenemos nada que perder y a lo mejor sí que algún punto que rascar si tengamos suerte. Así que en esta primera parte, en esta primera tipología de pruebas, repito, no obligatorias, no eliminatorias, o obligatorias pero no eliminatorias, como en el caso de Gandía, como hemos visto, no lo preparamos, pero sí nos presentamos. Ahora bien, si tenemos el tercer caso, donde sí es obligatorio y sí es eliminatorio, aquí ya cambia mucho la cosa. Y lo que tenemos que hacer, por supuesto, aquí es prepararla. ¿Cómo lo preparamos? Pues exactamente igual que el resto de pruebas, dedicándole el tiempo necesario, ¿vale? Aquí ya las ponemos en el mismo escalafón que teoría, que psicotécnicos, que físicas, etcétera, porque es obligatoria como el resto y eliminatoria como el resto, así que tenemos que pasarle y por lo tanto tenemos que prepararle. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues depende, porque como ya hemos visto, hay distintos tipos de pruebas de idiomas, ¿vale? Entonces no vamos a preparar igual un tipo test, que lo que tendremos que hacer será pues estudiar vocabulario, estudiar gramática, ir practicando con esa tipología de preguntas tipo test para ver qué nos podemos encontrar, ir viendo nuestras sensaciones, que un texto, una traducción inversa y una lectura oral, eso lo tendremos que practicar, tenemos que enfocarnos y no tiene sentido que hagamos preguntas tipo test en ese tipo de prueba, ¿vale? Así que, pues la recomendación vuelve a ser la misma, léete bien las bases de las localidades donde te vayas a presentar, a realizar bien estas pruebas y prepáralas de forma específica en base a lo que te vayas a encontrar el día del examen. Haz ejercicios parecidos. Y además, como recomendación general, ten en cuenta que para cualquiera de estas pruebas, ya sean eliminatorias, obligatorias o no, generalmente suelen estar enfocadas al ámbito policial. Es decir, si encontramos un texto, pues generalmente suele tener que ver con el ámbito policial. Si encontramos preguntas tipo test, pues muchas también van a tener que ver con el ámbito policial. Quiero decir con esto que no olvides repasar y enfocarlo, el vocabulario, la gramática, todo lo relacionado con el estudio del inglés, como decíamos antes, un poquito al ámbito policial para, bueno, porque estemos preparados y veamos un poco lo que nos podemos encontrar. Pues ya estaría, hasta aquí el vídeo. Ahora bien, si tienes dudas, sigues teniendo dudas al respecto, o ya no sobre esta prueba, sino sobre el resto, o no estás del todo contento sobre el papel que estás haciendo en la oposición en la que ya llevas un tiempo, o acabas de empezar y estás perdida y no tienes del todo claro cómo hacer las cosas bien y cómo conseguir esa plaza lo antes posible,
Pásate por el link que te dejo en la descripción de este vídeo, que te va a llevar a nuestros planes élites, que es precisamente eso, una formación más individualizada y más guiada, que os puede ayudar bien a estos tipos de opositores. Si es tu caso, no te cuento más, pásate y échale un vistazo, que estoy seguro que te va a molar. Pues es todo, espero que te haya ayudado a entender mejor cómo funciona este tipo de pruebas de idiomas en las oposiciones a policías locales. Si te ha molado, si te ha gustado el vídeo, como siempre, pues no olvides compartirlo, darle al like y por supuesto suscribirte activando la campanita de notificaciones para no perderte, ya sabes, los contenidos que vayamos subiendo por aquí, porque seguro que alguno te mola y así, bueno, pues estás al tanto y puedes entrar rápido a verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo de YouTube o en la propia academia si decides iniciar esta aventura con nosotros. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo con la oposición.